Un verdadero escándalo diplomático y posiblemente militar se está desarrollando en este momento entre Rusia y Japón. Vladimir Putin, por primera vez en 26 años en el poder, llegó personalmente a las Islas Kuriles, las mismas por las que Moscú y Tokio aún no han firmado un tratado de paz tras la Segunda Guerra Mundial, y la reacción de Japón fue inmediata. La primera ministra del país, Sanea Tokaichi, calificó la visita, cito, de insultante para los sentimientos del pueblo japonés y absolutamente inaceptable. Pero no solo es importante el hecho mismo de la protesta de Japón, sino también los detalles de las relaciones actuales entre ambos países. También es importante lo que exactamente Vladimir Putin estaba haciendo en las Kuriles, lo que él declaró allí, y cómo todo esto está relacionado en general con el comportamiento de Corea del Norte y China en esta región. Resultó que todo esto interactúa y está relacionado. De hecho, Vladimir Putin, la víspera, a bordo del crucero Variak, habló de manera contundente sobre, como él dice, las sanciones no provocadas de Japón y mencionó a Shinzo Abe. Además, la visita ocurrió al día siguiente del lanzamiento de misiles por parte del aliado de Rusia, Corea del Norte. En general, vamos a analizar y juntar todas estas piezas en una sola imagen. Me llamo Alexei Pichi, vamos a analizar este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Revisen ahora mismo si ya están suscritos a este canal. Tal vez llevan tiempo viendo mis videos, pero simplemente se les olvidó presionar el botón de suscribirse. Es muy importante y se los voy a agradecer mucho. Así que ahora mismo, debajo de este video, revisen si están suscritos o no. Entonces, les recuerdo, el jueves Vladimir Putin visitó la isla Iturup. Es la más grande de la cadena de las Kuriles, que está controlada por Moscú, pero que también reclama Tokio. Vladimir Putin visitó una planta procesadora de pescado, una escuela local en Kurilsk y un hospital. Habló brevemente con los habitantes locales y se reunió con el gobernador de la región de Sajalín, Valery Limarenko. Por cierto, permítanme hacer un paréntesis lírico. A menudo noto que hay muchas personas en el poder en Rusia con apellidos ucranianos. Por ejemplo, Limarenko es un apellido ucraniano. Bueno, el sufijo, aquí vale la pena considerarlo. Pero volvamos al tema. El Kremlin publicó un video de la visita de Vladimir Putin a Iturup. Así es, y los medios rusos informaron que a Putin le ofrecieron caviar rojo en la fábrica. Bueno, en general, la imagen que salió fue que Vladimir Putin, miren, conversa tranquilamente con los rusos comunes y come caviar junto con esos mismos rusos. Pero en realidad fue en algún lugar de las Kuriles. Así lo llevaron lejos para que ahí, bueno, seguro no hubiera ningún atentado. Y antes de llegar a Iturup, Vladimir Putin estuvo en Sajalín, donde observó la etapa final de los ejercicios de la Flota del Pacífico. Y observó todo esto a bordo del crucero Variag. Fue ahí, en la cubierta del barco, donde hizo la declaración que marcó el tono de toda la visita. A continuación, su cita. El estatus actual de las Islas Kuriles está establecido en documentos internacionales como una realidad surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso aquí, Rusia estaba dispuesta a buscar una solución con el objetivo de firmar un tratado de paz con Japón. Luego Vladimir Putin recordó el nombre específico del difunto primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Según él, Moscú, cito, había establecido relaciones constructivas con varios líderes japoneses, incluido el ex primer ministro Shinzo Abe, quien falleció trágicamente. ¿Hizo mucho para acercar a Japón y Rusia? Para coordinar nuestras posiciones. Luego, Putin pasa a las reclamaciones y declara que Japón impuso sanciones contra Rusia después de que las tropas rusas salvajes de ocupación fueran enviadas a Ucrania en febrero de 2022 y, cito, incluyó a Rusia en la lista de principales fuentes criminales. Esto, según él, fue un cambio en ese mismo rumbo constructivo de Japón. Por separado, Vladimir Putin recordó la historia del asunto. Todos recordamos que Putin es, vaya, todo un historiador. Bueno, los ucranianos se burlan de él porque siempre está recordando a los pechenegos y varegos. Bueno, es un caso perdido. Entonces, en general, Putin recordó que a mediados de los años 1950, la Unión Soviética y Japón firmaron una declaración que abría el camino.
el camino hacia un tratado de paz y, en consecuencia, a la resolución de la disputa por las Kuriles. Más tarde, Japón rechazó esta declaración, dijo Vladimir Putin, aunque Rusia hizo concesiones y reanudó las negociaciones sobre el tratado de paz, y al final, su cita final fue la siguiente: ahora, desafortunadamente, estamos observando cambios de posición que, enfatizo, no fueron provocados en absoluto por nuestra parte. Perdón, pero eso es simplemente un idiota de cuento. Es decir, Vladimir Putin, bueno, está diciendo que, vamos a dejarlo claro, Rusia está ocupando islas ajenas. Las islas Kuriles nunca pertenecieron a los rusos sucios. Son islas japonesas. Rusia ocupa estas islas, pero califica de no provocadas las reclamaciones de Japón. No provocadas. Bueno, ¿qué pasa por la cabeza de Putin o por qué clase de idiotas considera a todos los demás en la propia Rusia? O sea, el pueblo ruso realmente es tan tonto que no entiende cosas básicas. O sea, lo básico es lo siguiente: las islas Kuriles están ocupadas por la Federación Rusa. Putin dice: no hubo ninguna provocación por parte de Japón. ¿Por qué se ofenden? En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Ahora la reacción de la parte japonesa, y fue dura, pero solo a nivel diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón emitió una declaración diciendo que el país protesta enérgicamente contra la visita de Putin. Bueno, y la propia primera ministra de Japón, Tokaichi, declaró lo siguiente a los periodistas. Cita: los territorios del norte son una parte inseparable del territorio de Japón, tanto históricamente como según el derecho internacional. La visita de Vladimir Putin ofende los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable. Dificulta la restauración de las relaciones a mediano y largo plazo. Y el contexto de la disputa es importante para entender la magnitud del conflicto. 4 islas del sur de la cadena de las Kuriles pasaron bajo el control de Moscú cuando las tropas soviéticas las ocuparon al final de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, ocuparon estos territorios. Japón los llama territorios del norte y los considera tierra soberana japonesa. Precisamente esta disputa ha impedido durante décadas que Moscú y Tokio firmen oficialmente un documento que ponga fin a sus relaciones de la época de la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre ambos países se deterioraron drásticamente después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Japón se unió a otros países del G7 para imponer sanciones contra Rusia, además de proporcionar a Kiev dinero y ayuda no letal. Y en febrero de este año, el Kremlin declaró que no se está llevando a cabo ningún diálogo de paz con Japón y calificó las relaciones bilaterales como prácticamente reducidas a cero debido a lo que Moscú llamó la política hostil de Tokio. O sea, la chusma ataca a un país vecino. Todo el mundo sensato dice que ustedes son unos brutos ignorantes, y esa misma chusma dice: ustedes están llevando a cabo una política hostil. Y ahora, un detalle que le da un subtexto adicional a la visita de Vladimir Putin a las Kuriles. Putin visitó Iturup al día siguiente de que el aliado de Rusia, Corea del Norte, lanzó un misil. Pyongyang realizó el miércoles la segunda prueba de un misil balístico en menos de una semana.
Esta fue la 9ª prueba de este tipo desde principios de este año. El misil fue lanzado desde la zona de Wonsan, en la costa este, y recorrió más de 700 kilómetros. Los militares surcoreanos y el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur calificaron esto como un acto de provocación y exigieron a Pyongyang que detuviera de inmediato estos lanzamientos. Según las autoridades surcoreanas y japonesas, el lanzamiento del misil probablemente fue una protesta contra los próximos ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos llamados Ulchi Freedom Shield, que deben comenzar el 17 de agosto. Pyongyang, les recuerdo, durante años ha respondido a estas maniobras con sus propios lanzamientos demostrativos de misiles. Y aquí diría que Vladimir Putin simplemente está tratando de sincronizar sus ataques con las acciones de sus aliados, porque ahora Japón tiene que distraerse resolviendo sus relaciones con los rusos, cuyo dictador fue a las Kuriles japonesas. Y esto también es una forma de tantear la reacción, porque Vladimir Putin, recalco, durante todo su periodo en el poder, ni una sola vez no visitó estas islas japonesas ocupadas. Así que si juntamos todo, se ve así. La primera visita personal de Putin en 26 años a las islas en disputa no es solo un viaje protocolario a una fábrica de pescado. Es un gesto político calculado en vísperas y durante el aumento de la tensión con Tokio. Putin calificó públicamente las sanciones japonesas de injustificadas y mencionó el buen recuerdo de Abe, pero de inmediato dejó claro de manera firme que el estatus de las islas para Moscú está definido por los resultados de la guerra y no está sujeto a discusión. Japón respondió de la manera más firme posible usando el lenguaje diplomático disponible, y bueno, como dijeron, se trata de una protesta enérgica y hablaron de una ofensa a los sentimientos del pueblo japonés. Pero saben, siempre es muy extraño observar cómo los aliados de Estados Unidos en la región Indo-Pacífica simplemente no quieren aprovechar el momento histórico de debilidad de Rusia y asestarle un golpe por su parte y recuperar lo que les pertenece por derecho. Ven la debilidad, pero siguen sin hacer nada. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense. Hasta luego a todos.